Bien. En la clase última estuvimos viendo los evolucionistas, cómo explican ellos el diseño inteligente que se puede observar en la creación. En la creación hay un diseño inteligente, eso es lo que estuvimos observando en las plantas, en todos los organismos vivientes. Hay un diseño, hay una armonía, hay una obra de ingeniería en cada uno de los elementos de los organismos, de los seres vivientes de la naturaleza. Por lo tanto, los evolucionistas le atribuyen el diseño inteligente a la creación, a la diosa naturaleza, e incluso algunos estuvieron dispuestos a indicar que aquellos seres inteligentes que diseñaron el universo o la naturaleza fueron los extraterrestres. Esas son las explicaciones que dan al diseño inteligente aquellos que no son creyentes. También, ¿con qué está íntimamente ligada la teoría de la evolución? Está ligada con la idea del progreso, donde los seres vivos progresan desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Y desde cuándo está presente la complejidad en los seres vivos? Desde el principio. Uno de los ejemplos que estuvimos utilizando fue el ojo, que son los organismos de complejidad reductible. Cada uno de los elementos que compone el ojo debe haber estado desde el inicio funcionando perfectamente, porque de todos los elementos que compone el ojo, si uno de ellos no hubiese cumplido la función final, que es la de producir la vista, la naturaleza se hubiese encargado de desecharla de acuerdo al punto de vista de la teoría de la evolución. Por lo tanto, nunca hubiese aparecido, el ojo nunca pudo haber evolucionado. Por lo tanto, desde el principio debe haber estado perfectamente funcionando. Por lo tanto, la complejidad que se encuentra en los organismos vivientes corresponde desde el principio. Y algunos ejemplos también estuvimos viendo de, de la finalidad o el diseño inteligente. ¿Por qué enfatizamos el diseño inteligente? Porque es precisamente al diseño inteligente es que cuestionan el nuevo ateísmo. No están de acuerdo con respecto al orden, al diseño inteligente. Las explicaciones que dan es el azar o los extraterrestres. Pero hay un diseño y hay un propósito, hay una inteligencia detrás de todos los seres vivientes y de la naturaleza. Como por ejemplo, podemos mencionar las raíces se hunden en la tierra y las hojas de las plantas salen a la superficie para tomar los rayos del sol. Los conejos cavan madriguera, las aves sus nidos en la copa de los árboles, las arañas tejen telas complejas, y en los seres vivos también hay un comportamiento que se dirigen a los objetivos concretos, como por ejemplo la migración de las aves, las células del embrión, algunas se convierten en músculo y otras se convierten en esqueletos. Esos son los que estuvimos viendo en la última clase. Y ahora, en esta clase, vamos a ver los problemas que se ve enfrentado el relativismo, las características de los ateos con respecto a la moralidad y también de qué está hecha la moralidad, qué se necesita para tener un estándar de justicia objetivo y por qué la sociedad no puede proporcionar un estándar moral objetivo, por qué la evolución no puede explicar la moralidad y qué no existe en un mundo ateo y cuáles son las posibles razones por las cuales se adopta el ateísmo. Eso es lo que vamos a ver en esta clase a continuación. Inmediatamente voy a hacer la presentación. Como siempre, mis hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando en la clase, usted puede interrumpirla, hacer preguntas y dar sus opiniones también y su aporte conforme a lo que hayan visto en sus libros de texto. Hoy día en la última clase de apologética para ya después comenzar la próxima semana con Epístolas Paulinas 1, Tesalonicense y Corintio vamos a trabajar. Se ve la pantalla completa en sus... Logran verla completa, ¿verdad? Sí, Perfecto.
Muy bien. Este punto, este tema está tomado del libro de Geisler de Apologética del año 1997, donde trabaja uno de los capítulos del relativismo, que es el capítulo 12, que está estrictamente relacionado también con el ateísmo. Podemos entender la afirmación de que la verdad es relativa en dos formas. Una, la verdad es relativa en cuanto al tiempo y al espacio. Fue verdadero entonces, pero ahora ya no es verdadero. Esa es la primera forma de la verdad que puede ser relativa. O a las personas, es decir, es verdad para mí, pero no es verdad para la otra persona. Eso es lo que indica la verdad relativa. Por otro lado, la verdad absoluta supone al menos dos cosas que se deben considerar para determinar si esta es absoluta. La primera es que lo verdadero en un tiempo y lugar es verdadero en todos los tiempos y en todos los lugares. Así se comprende una verdad que es absoluta. Esta es en todos los tiempos, en un tiempo y lugar. Todo lo que es verdadero en un tiempo y lugar es verdadero en todos los tiempos, en todos los lugares. Que lo verdadero para una persona es verdad para todas las personas. La verdad absoluta no cambia, pero la verdad relativa cambia de época en época, de persona a persona. El relativista puede decir, el lápiz está a la izquierda del cuaderno. Esta afirmación es relativa, porque depende del lado del escritorio en el cual uno esté mirando o donde uno se encuentre. El lugar siempre es relativo a la perspectiva, afirman los relativistas, pero la verdad puede vincularse al tiempo también. En una época fue perfectamente correcto decir Reagan es presidente de los Estados Unidos, pero ahora es difícil decirlo. Fue cierto en un momento, en una época, en un lugar, pero ahora ya no es cierto. No se puede decir exactamente lo mismo. De la misma manera, el relativista clama que la verdad depende de la persona que formula esta declaración. Si un cristiano dice, ustedes son dioses, significa que tenemos la imagen y la semejanza de Dios y que también somos su representante. En ese sentido, somos dioses. Así lo va a entender un cristiano. Pero si lo dice un mormón, significa que algún día los mormones esperan convertirse en dioses y que van a compartir o van a tener un universo del mismo modo como Dios está a cargo de este universo. Cada uno de los mormones tendrá a cargo distintos universos. Eso es lo que ellos creen. Si le dicen a un mormón, ustedes serán dioses, esa es la perspectiva, eso es lo que ellos se les viene a su mente, o la comprensión que tiene de esta expresión, ustedes son dioses. Pero si esta expresión, ustedes son dioses, si lo afirma un panteísta, quiere decir que los humanos son todos dioses. Un panteísta, todo es Dios. Eso significa panteísmo, todo es Dios. Por lo tanto, depende de quién realice la afirmación, tendrá distintos significados aquella expresión. La verdad depende, dicen los relativistas, de los humanos o de los puntos de vista de quien formula una declaración y también un propósito. Sin embargo, la interpretación del relativista aparentemente está mal dirigida, dice Geisler y Brooks en este capítulo de su libro Apologética Cristiana. La perspectiva del orador respecto al tiempo y al espacio se entiende en la expresión misma. Por ejemplo, Reagan es presidente. Era cierto cuando se dijo en el año 1986, pero siempre será verdadera esa expresión si se integra el tiempo y si está integrado el espacio como contexto donde se realizó aquella declaración. Para que una verdad sea absoluta, tiene que estar el contexto y también el espacio en aquella, incluida en esa declaración.
ya que en ninguna época dejará de ser verdad aquella declaración, que Ronald Reagan fue presidente el año 1986. Si alguien afirma lo mismo en el año 1997, plantea entonces una nueva proclama verdadera, porque el tiempo verbal está en presente, se emplea en el año 1997, a 11 años de distancia y fuera del contexto de la otra expresión. El contexto espacio-temporal. El contexto espacio-temporal de las declaraciones es parte inherente del contexto que determina el significado de esa aseveración. La verdad absoluta se integra o es absoluta cuando están integradas o se sobreentiende o está el presupuesto de que se dijo esa declaración en un tiempo y en un espacio. Esa declaración en ese tiempo, en el contexto del espacio, siempre va a ser verdadera en todos los tiempos. Sin embargo, si la frase Reagan es presidente, dicha en el año 1986, es siempre verdadera en todas partes, entonces esta es una verdad absoluta. Lo mismo puede decirse del lápiz sobre el escritorio. La perspectiva del orador es entendida como parte del contexto. Esta es una verdad absoluta. La verdad absoluta, para que se comprenda que la verdad es absoluta, deben estar integrados entonces el espacio y el tiempo en la declaración. Cuando alguien afirmó una declaración, debe estar presente o está inherente en la declaración el tiempo y el espacio. Una declaración en el tiempo y en el espacio es absoluta. En cualquier parte, cuando se diga aquella declaración, siempre va a ser verdadera, porque está presente el tiempo y el espacio. También, para que una verdad sea absoluta, debe considerarse el contexto. Es decir, cuando alguien dice el lápiz está a la esquina de la esquina derecha de la mesa, se entiende que el contexto corresponde a la perspectiva de la persona que está realizando esa declaración. El contexto, el tiempo y el espacio hacen o constituyen que una declaración sea una verdad absoluta. Eso es lo que señalan Geisler y Brooks en este capítulo 12 con respecto a la verdad si es relativa y todas las verdades son relativas o existen estas verdades absolutas. Él dice que es absoluta, puesto que tiene que considerarse el tiempo y el espacio y el contexto. Los problemas del relativismo, ¿cuáles son? Son dos los problemas y son los siguientes. ¿Qué sucede entonces con la segunda versión del relativismo que indica que la verdad es relativa a las personas? Si consideramos el caso del mormón y el panteísta, veremos que tienen el mismo problema de la perspectiva, que se excluyen mutuamente, porque el mormón piensa que los seres humanos, los que creen en la doctrina mormona, se van a convertir en dioses que van a tener a cargo sus propios sistemas o si, sus propios mundos donde van a gobernar. Y el hinduista, todo es Dios, es decir, Dios no es algo personal, sino que algo impersonal. Usar las mismas palabras no garantiza que tengan igual significado. Debemos tomar en cuenta la realidad de la afirmación en su contexto, porque es puesto que la verdad lo determina el contexto, antes de poder decir que es verdadera. El significado relativo al contexto. En cuanto a la verdad, una vez que el contexto se introduce en el cuadro, se entiende el significado y se hace obvio que esa verdad son absolutas. La verdad absoluta está relacionada estrechamente con el contexto. Anteriormente estuvimos viendo el espacio, el tiempo y el contexto. El relativismo se enfrenta a otros problemas. Si el relativismo fuera verdadero, el mundo estaría llena de contradicciones. Ese lápiz que estábamos mencionando anteriormente estaría en los cuatro lados del cuaderno al mismo tiempo. Además, ningún relativista puede decir es absolutamente cierto que esto es verdadero para mí. Esto es lo que hace el alcance Nancy Peirce en su libro Verdad Total, o El hallazgo de la verdad. Son dos libros que escribió ella,
pero advierte esta contradicción de las ideologías. Habla acerca de que es como una caja de, como una caja de herramientas, una caja que intenta poner todo el mundo, todo el universo en esa caja y todo lo que no está presente en esa caja lo desecha como algo ilusorio. Y el otro problema que tienen las ideologías es que son, no son consistentes y se contradicen a sí mismos. El relativismo tiene ese problema de la contradicción, porque ya indicar que todo es, todo es relativo, ya está indicando algo que es absoluto, que es la declaración del relativista. Si la verdad solo puede ser relativa, entonces debe ser relativamente verdad para él, pero eso no puede afirmarse en ningún sentido absoluto, solo puede ser relativamente verdad lo que relativamente es cierto para esa persona en particular. Decir que la verdad relativa puede ser una declaración absoluta, lo que falsearía la posición relativista porque de todas las verdades relativas, pues todo es relativo, pero hay una excepción a esta verdad que todo es relativo, que es la declaración del relativista. Solamente el relativista está afirmando una verdad que es absoluta. Uno tiene que agregar otro relativamente más. Eso sería el comienzo de una regresión infinita que nunca produciría una declaración real, porque siempre todas las declaraciones serían relativistas. Ese es los dos problemas del relativismo. El primero, si fuera cierto, el mundo estaría lleno de contradicciones y decir que la verdad es relativa puede ser una declaración absoluta y se estaría contradiciendo esa declaración. Eso es lo que trata estos textos en ese capítulo 12 de la verdad. La verdad absoluta considera el tiempo, el espacio y el contexto. Y tiene estos dos problemas que mencionamos anteriormente. El otro punto de los ateos está basado en el capítulo 4 de Turek. No recuerdo si ustedes tuvieron que leer esta parte o no de Turek, o solamente los primeros capítulos, no, parece que no. Pero lo menciona acá. Conviene leerlo, si alguien tiene la oportunidad de comprar ese libro, se lo recomiendo, es muy bueno. Trabaja ese autor con la idea de que en el mundo ateo necesariamente se necesita estos elementos propios de Dios, como la moralidad, por ejemplo. Esto es lo que dice el capítulo 4. La moralidad objetiva, la violación, asesinatos y lo que cometieron los nazis, el genocidio. Se puede preguntar, ¿existe realmente la justicia frente a tantos crímenes que han existido en la humanidad? Muchos han cometido estas atrocidades, pero escaparon de la justicia. Si no hay Dios y no hay vida después de la muerte, entonces nunca se hará ninguna justicia. Los ateos señalan que solo porque deseamos que haya justicia final, no significa que exista esa justicia. Pero si la justicia no existe, tampoco existe la injusticia. Si Dios no existe y somos simplemente los productos sin sentido de la evolución biológica, entonces la moralidad es subjetiva. Si no existe Dios, entonces la violación y el asesinato no son realmente injustos. Nuestro sentido de la moralidad sería el resultado del proceso evolutivo solamente. Dawkins dijo que mi propio juicio de valor podría provenir de mi pasado evolutivo. Si no existe Dios, que es el estándar universal, el estándar objetivo, el estándar inmutable acerca de la moralidad, de la justicia, entonces todo estaría permitido, no habría nada malo si Dios no existiera. Por lo tanto, no se podría condenar nada, puesto que no habría ni bien ni mal, ni justicia ni injusticia. Pero si hay injusticia, es porque debe haber una justicia. Del mismo modo, cuando hablamos acerca de un monte, presupone la existencia de un valle, o un valle presupone la existencia de un monte. Así también, si hay injusticia, es porque debe existir la justicia.
Para que las personas sean moralmente responsables de sus acciones, los ateos necesitan robarle el libre albedrío y la moralidad a Dios, porque dentro del mundo de los ateos no existe el libre albedrío. Dentro del mundo ateo no existe tampoco la moral. No hay moral ni tampoco hay libre albedrío. En el ateísmo, si alguien quiere ser consistente con el ateísmo, lo que nosotros realizamos, en todas las actividades diarias que nosotros realizamos, son reacciones a, a nuestro ADN nada más. Son reacciones a nuestro ADN. Y no tenemos control porque no tenemos voluntades propias, no tenemos libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, porque simplemente estamos reaccionando a nuestro ADN. Le quita, dentro del mundo de los ateos no existe libre albedrío, no existe la moralidad tampoco, puesto que todo lo que realiza el ser humano, lo que nosotros consideramos como crimen, robo, asesinatos, genocidios, son reacciones nada más al ADN. Algunos tienen ADN positivo, otros negativos, podríamos decirle, porque tampoco se puede decir dentro del mundo ateo ADN bueno, ADN malo, porque no existe lo bueno y lo malo dentro del mundo de los ateos, porque no existe esta moralidad, estos valores absolutos. Para poder condenar a los ateos, para poder condenar las atrocidades que han cometido los seres humanos, tienen que robarle estos elementos propios del teísmo. Cuando hablamos de teísmo, estamos hablando de todos los que creen en Dios, musulmanes, budistas, musulmanes, judíos y los cristianos. Tienen que robarle tales verdades para tener alguna oportunidad de paz y bondad. Una sociedad que no hace a las personas moralmente responsables por sus acciones, no habría civilización. No se puede vivir con las implicancias morales del ateísmo. Los ateos niegan la existencia de la moralidad objetiva. No existe la moralidad objetiva. El estándar inmutable, universal, objetivo dentro del mundo de los ateos está ausente. Y para poder sobrevivir, para poder condenar, para determinar esto está bien, esto está mal, consciente o inconscientemente, necesitan robarle estos elementos propios de los cristianos o de los teístas a Dios, estos elementos del libre albedrío o de la moralidad. Los ateos también afirman que el sentido de moralidad es el resultado del proceso evolutivo, como dijo Richard Dawkins. Son también inconsistentes en sus afirmaciones. Los ateos no tienen medios para condenar los experimentos similares a los nazis, porque no hay un estándar moral objetivo en un mundo de los ateos, darwiniano. ¿Quién podría creer que no hay nada realmente malo con estos actos tan horribles que cometieron los nazis o los comunistas en la ex Unión Soviética? Los ateos. Ellos dicen no hay absolutamente nada malo ni bueno con ellos porque no existe estas ideas, estos conceptos del bien y del mal dentro de este mundo, del ateísmo. Los ateos son inconsistentes con sus creencias. Dawkins dice que si queremos evitar basar nuestra sociedad en los principios darwinianos, no debemos introducir o no debemos seguir nuestro ADN. Ahí está introduciendo un código moral cuando dice, si nosotros queremos vivir en nuestra sociedad, no debemos seguir nuestro ADN, porque el ADN es lo que condiciona el comportamiento de las personas. Y las personas no son responsables moralmente de lo que le está indicando el ADN. Las personas simplemente están reaccionando porque no tienen la capacidad de elegir, porque no existe libre albedrío. Por lo tanto, dice Richard Dawkins, no debemos seguir nuestro ADN. Pero al decir no debemos seguir nuestro ADN, ya está introduciendo un código moral que está ausente dentro del mundo de los ateos. Tienen que pedírselo prestado a Dios o robárselo a Dios, dice Turek en este libro. Dawkins dice que no debemos esperar en el universo ningún diseño. No existe un diseño en el universo. No hay ningún propósito en el universo. No hay ni bien ni tampoco hay mal. Nada más que ciega indiferencia. Una indiferencia despiadada del ADN.
El ADN no sabe ni se preocupa. El ADN simplemente es, no es ni bueno ni malo, es nada más. Y nosotros, dice Richard Duncan en su libro, simplemente bailamos a la música del ADN. Reaccionamos a lo que determina el ADN. Otro ateo afirmó que era inmoral negarle a los homosexuales la oportunidad de adoptar niños de, de orfanatos. Eso dijo un ateo, era inmoral negarle a los homosexuales la oportunidad de adoptar niños de los orfanatos. Pero más adelante afirmó el mismo ateo que dijo que era inmoral, es decir, está reconociendo que está hablando acerca de la moralidad, pero en ese mundo no existe esta idea de la moralidad. Y más adelante afirma que no hay moralidad absoluta, toda la moralidad relativa. Esas son las inconsistencias en las afirmaciones de los ateos. No se puede vivir en el mundo ateo y para poder reclamar algún derecho necesitan robarle estos conceptos que son filosóficos del bien y del mal. Estos valores morales objetivos se los roban del cristianismo o del teísmo en general. Eso son lo que caracteriza, caracteriza a los ateos. Niegan la existencia de la moral objetiva, afirman que el sentido de la moralidad es el resultado del proceso evolutivo, le roban a Dios el libre albedrío, le roban a Dios la moralidad y sus afirmaciones son inconsistentes, se contradicen a sí mismos. Primero dice que no hay moralidad, no hay ni bien, no hay mal, no hay derechos humanos, y luego reclaman por los derechos humanos y hablan acerca de la inmoralidad de impedir a los homosexuales adoptar niños de orfanatos. La moralidad. ¿Qué es lo que es la moralidad? Estamos ahora trabajando el argumento basado en la ley moral, o también conocido como el argumento antropológico, que está basado en la ley moral que cada uno de los seres humanos tenemos para argumentar acerca de la existencia de Dios. Los ateos están en contra de esta ley moral que caracteriza a todos los seres humanos, porque no creen en Dios. Los ateos son capaces de afirmar que comer bebé no es realmente inmoral. Son capaces de afirmar aquello porque dentro del mundo ateo no existe la moralidad. Por lo tanto, comer bebé no sería inmoral, no sería malo tampoco, puesto que la moralidad es relativa. Es solo una cuestión de opinión. Alguien puede opinar que está bien, otro puede opinar que estaría malo. Para uno el comer bebé está bien, para otro está mal. Lo mismo ocurre con el holocausto judío. Si un ateo afirma que el comer bebé y el holocausto judío está mal, tendría que apelar a un estándar autoritario, a un estándar inmutable, a un estándar fuera de sí mismo. Pero es exactamente eso lo que los ateos no tienen. No tienen un estándar objetivo, no tienen un estándar exterior fuera de sí mismo, inmutable, universal, que se puede aplicar estos estándares morales universalmente, reconocidos por todos los seres humanos. Ellos dicen, tienen moléculas. Es decir, la molécula determina, el ADN determina el comportamiento de los seres humanos. No tienen a Dios, por lo tanto, no hay cómo condenar todos las atrocidades que han cometido los seres humanos contra otros seres humanos. Pero la moralidad no está hecha de moléculas. Por ejemplo, ¿cuánto pesa la justicia? ¿Cuál es la composición química del coraje? ¿Cuánto hidrógeno hay en la molécula de la honestidad? Hitler tendría solo moléculas malas entonces. ¿Quién se le podría condenar por eso? Por tener moléculas malas. Para tener un estándar de justicia objetivo, inmutable, no se necesita moléculas. Se necesita un juez objetivo, un juez inmutable, una autoridad suprema, universal, que no cambia, puesto que él no puede cambiar, puesto que la moralidad no puede cambiar, es decir, lo que fue malo hace millones o miles de años atrás, cientos de años atrás, sigue siendo malo hoy. Por eso que no se puede comparar
o no puede ser producto de la evolución, sino que algo universal, objetivo, fuera de los seres humanos. Esas ideas de la moralidad están insertados dentro de los seres humanos. No lo hemos producido tampoco nosotros. La sociedad tampoco lo ha producido. Hemos reconocido esta ley moral que está dentro de cada uno de nosotros. Los humanos no pueden proporcionar esto, este estándar moral objetivo, universal e inmutable. La razón por la cual los seres humanos no pueden proporcionar esto porque los seres humanos somos cambiantes. No tenemos tampoco esa autoridad absoluta sobre los otros seres humanos. Se necesita para eso, para tener un estándar autoritario, se necesita a Dios. Si no hay un Dios por encima de Hitler y cualquier otro ser humano, ¿quién dice que el asesinato está mal? Los ateos responden que la sociedad es la que establece el estándar moral. No, el estándar moral no proviene de Dios entonces, porque no existe Dios. Pero ¿de dónde viene el estándar moral entonces? La misma sociedad es la que la plantea, la forja, la desarrolla para que no se autodestruya a sí misma. Necesita códigos morales para evitar la autodestrucción. Pero la pregunta que sigue es, ¿cuál sociedad? ¿La de la Madre Teresa o la sociedad de Hitler? Sociedad es solo una colección de seres humanos y una colección puede afirmar posiciones morales diferentes a las demás. Una sociedad puede afirmar esto y está bueno y esta otra sociedad puede afirmar que está mal. ¿A cuál de las dos sociedades son esta autoridad universal, inmutable y objetiva y autoritaria también a la cual todos nos sometemos? Las sociedades no pueden establecer los códigos morales o este estándar moral objetivo, universal y inmutable. Por eso ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Si Hitler hubiera ganado la guerra y le hubiese lavado el cerebro a miles de personas para que creyeran que matar a judíos estaba bien, la moralidad no está determinada por el voto mayoritario o la opinión de la mayoría de los miembros de una sociedad. La moralidad no está determinada de esto en absoluto. La gente no determina lo que debe hacer. La gente descubre la moralidad y se somete a ella. La descubre, pero no la forja, no la desarrolla, ni la crea, no la determina. Dado que la moralidad objetiva se basa en el objeto conocido como la naturaleza de Dios, es inmutable y autoritaria. No se ve afectada por nuestras opiniones. Podemos tener distintas opiniones, pero ese estándar moral es inmutable y autoritativo. Es universal. En todos los tiempos los seres humanos lo reconocen y se someten a ella. Por eso es que se puede condenar. Porque si no existiera Dios, la naturaleza santa de Dios, la naturaleza de la justicia de Dios, eso constituye el estándar moral, inmutable y objetivo para todos los seres humanos. Crean o no crean en Dios, pero está basada la moralidad. Esto inmutable, es decir, lo bueno y lo malo, el concepto de bien y mal, se basa en la naturaleza de Dios. Los ateos reconocen que es difícil decir que los nazis no están realmente equivocados, pero es difícil porque están suprimiendo las intuiciones más básicas de los seres humanos. Se niegan a llamar al mal lo que es para mantener su ateísmo, porque ellos no pueden decir malo, inmoral, bueno, no pueden realizar esas declaraciones porque no tienen el estándar moral. Nosotros no tenemos problema de afirmarlo porque el presupuesto de nuestras afirmaciones del mal y el bien proviene de la naturaleza de Dios y de la existencia de Dios. Los valores morales objetivos no son difíciles de conocer. Para los ateos son difíciles de aceptar estas ideas de la moralidad. Pero nosotros no tenemos ese problema porque reconocemos a Dios. Y otros que tampoco lo reconocen, que no son creyentes,
es porque no han reflexionado lo suficiente para determinar cuál es el estándar, cuál es el presupuesto, el fundamento, cuál es la esencia de dónde provienen estos conceptos del bien y del mal. No lo han reflexionado suficiente. Si lo reflexionaran, sabrían que nace o se desprende y se origina de la naturaleza y de la existencia de Dios. Eso es lo que no quieren reconocer o no quieren aceptar el, el mundo de los ateos. También Turek en este capítulo 4 de su libro aclara lo siguiente. Dice, hace una aclaración para que no se malinterprete lo que está indicando Turek en su libro. No estamos diciendo que se debe creer en Dios para ser buena persona, o que los ateos son personas inmorales. Eso no es lo que quiere decir este autor en su libro. Tampoco estamos diciendo que los ateos no conozcan la moralidad o que necesita la Biblia para saber lo correcto o lo incorrecto. Ellos lo saben intuitivamente, porque esas ideas del bien y del mal están en la naturaleza humana, están en el interior de los seres humanos. Lo que estamos diciendo, dice Ture, es que los ateos no pueden justificar la moralidad. Es lo que no pueden los ateos. Justificar la moralidad. ¿Cómo se justifica que se pueda condenar, enjuiciar o hacer alguna declaración si algún acto está bueno o está malo? No lo tienen. No tienen cómo justificar la moralidad. Pueden actuar inmoralmente y juzgar algunas acciones como morales y otras inmorales, pero no pueden proporcionar una base objetiva para esos juicios, no, porque no existe, ya que ya sea el holocausto, la violación, el asesinato de niños, el comer niños, el abortar niños, o quien adopta niños, quienes, si los homosexuales pueden o no adoptar niños, los ateos no tienen una norma objetiva para juzgar nada de eso. No existe en el mundo de los ateos el reclamar o la posibilidad de reclamar por algún tipo de derecho o de denunciar algún acto inmoral porque no tienen cómo justificar esas declaraciones de moral o inmoralidad, bueno o de lo malo. ¿Alguna, ¿Algún aporte, mis estimados hermanos, de lo que han leído en su libro hasta ahora? ¿O algo Eh, que hayan recordado de lo que señala Turek en su libro Robándole a Dios? no, hermano, quería comentar con respecto a lo que ustedes están entregando en cuanto a las sociedades y también, bueno, sumar también de que en cuanto a la moralidad y todo eso, eso también va con un tema también, un factor cultural también de caso de sociedad o países. eh, Cuando hablamos o se dice harto de los ateos, por ejemplo, en los países que son comunistas, por ejemplo, que se tiende a identificar a esas personas con el ateísmo. Y, y ahí es donde uno también se cuestionan cómo ellos practican entonces o cómo ellos definen eh, o intentan definir la moralidad, porque también es en esos países o ellos mismos tienen reglas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Me menciona, o sea, al final del día ellos, a su conciencia, ¿qué les dice? O sea, pueden o no juzgar o pueden o no dar una opinión, si esto está bien o está mal. Y yo creo que en frente a los demás, yo creo que no son, que no son, en este caso, que no tienen esa ideología. Eso es lo que dice Turek en su libro, ¿eh? Que los ateos no son consistentes. Se contradicen a sí mismos, no pueden vivir con las implicancias del ateísmo, no se puede vivir en este mundo. Para poder vivir necesitan robarle estos elementos propios del teísmo, es decir, los que creen en Dios.
como la conciencia, la moralidad y la justicia y el libre albedrío, y no solamente eso, está la conciencia, el libre albedrío, la moralidad, la justicia, la lógica, la razón, el pensamiento, todos estos elementos se lo roban a Dios, porque todos estos elementos que le mencioné se originan, se desprenden, el presupuesto, el fundamento de todo esto que le mencioné es Dios. Y ellos no pueden vivir sin estos elementos en su mundo. Necesitan condenar, establecer leyes, declarar morales y inmorales, pero no se lo están robando a Dios. No sé, esto no, yo creo que no lo han meditado, no lo han reflexionado. Esto es lo que menciona Ture en su libro, porque con las implicancias del ateísmo, si se practica el ateísmo, si se es consecuente con el ateísmo y si es consistente con el ateísmo, entonces ya desaparece y deben desaparecer. No, no hay pensamiento, no hay libre albedrío, no hay moralidad, no hay justicia. Se podría permitir absolutamente todas las atrocidades que los seres humanos pueden vivir. Se lo roban a estos conceptos, se los roban a Dios. No, no están conscientes de que estos elementos son propios de Dios. Eso es lo que Ya menciona que este. los reyes de los inconsecuentes serían entonces los ateístas. Así es, así es, así es. Porque nosotros no tenemos problemas de justificar todo lo que no son nuestro pensamiento, nuestro libre albedrío, la moralidad, la justicia, las leyes, la lógica, las leyes de las matemáticas, las leyes de la... bueno, todo lo que es leyes, el presupuesto de todo esto de Dios. Pero ellos no lo explican, dicen que es aparente, es ilusorio, no es real. Nosotros no pensamos, nosotros no... Porque ¿qué es lo que es el pensamiento? Son simplemente movimientos, órdenes de las moléculas y del ADN. No somos responsables tampoco, simplemente bailamos al ADN. Hasta el mismo Richard Dawkins lo comenta, que no debemos obedecer nuestro ADN, pero ya con esa declaración, no debemos obedecer, ya está utilizando un elemento propio que se lo roba al cristianismo del deber, de la moralidad propio de Dios. Sí, es verdad, no son consistentes, son inconsecuentes. No, lo más probable es que no hayan reflexionado lo suficientemente de esto, los ateos, porque no se puede sobrevivir en ese mundo si se aplica y las implicancias del ateísmo, no se puede vivir realmente con todo lo que significa el ateísmo. Tienen que vivir necesariamente en el mundo de Dios para poder sobrevivir. Porque sin Dios, consciente o inconscientemente, no se podría sobrevivir, no se podría existir en ese mundo. Muy bien, sigamos con la otra. La, ¿Se puede explicar la moralidad por medio de la evolución de las especies? El problema que enfrenta el ateísmo es cómo explicar la moralidad. Una de las explicaciones que se han dado es la evolución. Los ateos reconocen que es difícil explicar la moralidad objetiva, los valores morales objetivos, que son autoritarios, que sean reconocidos por todos, es difícil. Sin religión, eso lo reconocen, ¿eh? Sin religión es muy difícil explicar la moralidad objetiva. Esto lo dice Dawkins también en su libro. Otros ateos persisten en afirmar que la evolución, de alguna manera, nos da una moralidad objetiva para ayudarnos a sobrevivir, que si no cooperaríamos unos con los otros, no existiríamos, no podríamos sobrevivir, si no hubiese esta cooperación. Pero este argumento no sobrevive por varias razones. La primera razón,
tratar de explicar la moralidad por medio de la biología, es decir, por medio de la evolución de las especies, que es un elemento biológico, de lo más simple a lo más complejo, cometen un error de categoría. Ahí hay un primer problema que hay con esa explicación de atribuirle a la evolución el surgimiento de la moralidad, porque la biología pertenece a otro mundo, son mundo material, y la moralidad pertenece a otro mundo, es inmaterial. Los ateos tratan de explicar las leyes morales mediante procesos biológicos. La moralidad y la biología se encuentran en diferentes categorías. No se puede, son categorías totalmente diferentes. No se puede explicar una ley moral inmaterial mediante un proceso biológico que es material. Uno es metafísico y el otro es material. La biología, la teoría de la evolución, se basa en algo material, la biología. Pero la moralidad está más allá de lo material, es metafísico, más allá de la física. La justicia no está hecha de moléculas. No hay moléculas que determinan la justicia. Además, las leyes morales son prescriptivas y provienen de agentes personales autorizados. Los procesos biológicos son descriptivos y no tienen autoridad para decir qué hacer o qué no hacer. Ese es el primer problema que enfrenta la explicación del ateísmo al indicar que la moralidad proviene de la evolución de las especies. El otro problema de que la moralidad surge de la evolución. Los procesos biológicos no pueden hacer de la supervivencia un derecho moral. No dice que debe hacer o no debe hacer. No hay un verdadero bien o un propósito para la evolución, porque el teleo, es decir, la dirección, el propósito, la intención, la finalidad, es propio del diseño inteligente. Pero en la evolución está ausente el diseño inteligente. Por eso es que no se puede explicar por medio de la teoría de la evolución el surgimiento de la moralidad, porque no hay bien ni hay mal. No hay ningún propósito, de hecho, en este proceso de la evolución. Por eso es que no pudo haber surgido mediante la evolución. También la supervivencia física indica que sobrevivió el más apto. No es la más alta virtud moral, esa es esa. Sobrevive el más apto. No es una virtud moral que se reconozca a los seres humanos como una virtud moral que sobrevive al más apto. Más bien las sociedades reconocen que el sacrificarse para salvar a otra persona es la más elevada forma de moralidad y de amor, mucho más alta que la mera supervivencia. Por lo tanto, lo que reconoce todas las sociedades exaltan a sus héroes por, por cumplir una gran obra a favor de su nación o su país. Eso es lo que se exalta y se reconoce como un acto moral de suprema calidad o expresión de amor hacia su semejante, pero no el que sobrevive, como lo indica esta teoría de la evolución de la especie, la supervivencia del más apto, ha sobrevivido el más apto. Dado que la evolución es un proceso de cambio, es decir, la evolución indica que cambian todas las cosas, de lo más simple hasta lo más complejo, la violación y el asesinato pueden algún día ser considerados bueno entonces porque la evolución cambia, pero la moralidad hay un problema con la evolución, la moralidad no cambia, es inmutable. Este estándar moral objetivo inmutable no se puede explicar por algo que varía y cambia a través de la historia, como lo indica se supone, lo explica la teoría de la evolución, que está en constante cambio y va evolucionando de lo más simple a lo más complejo. La afirmación de que la evolución nos dio
a los seres humanos la moralidad como una especie de contrato social para permitir que la civilización no sea autodestruida. No es una base adecuada tampoco para la moralidad objetiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un contrato social para que sobrevivan todos? La sociedad tiene que hacer esto para que no se autodestruya. Pero ¿qué pasa si alguien viola ese contrato social? ¿Es inmoral el violar ese contrato social? Para juzgarlo como incorrecto, otra vez debería apelar a una ley moral objetiva, más allá de cualquier contrato social. Si a alguien se le ocurre violar ese contrato, supuesto contrato social, para que la sociedad no se autodestruya, ¿qué, qué estándar moral establece que la violación a ese contrato está mal? No hay nada, no hay ningún estándar externo a esa sociedad que indique que la violación a ese contrato estaría malo, estaría bueno. La afirmación de que no sobreviviríamos sin cooperación es una cuestión pragmática, no es un tema moral. Es decir, debemos obedecer a ciertos códigos, pero es por un tema más de sobrevivencia, pragmático, pero no tiene nada que ver con un tema de moralidad. Y ni siquiera es verdad esto de, de que si cooperamos vamos a poder sobrevivir, es decir, la cooperación entre los seres humanos. Muchas personas sobreviven e incluso prosperan precisamente porque no cooperan con las otras personas. Los criminales prosperan a menudo bastante bien. El ateo Stalin, por ejemplo, asesinó a millones de personas, más de la cantidad de personas con la que éste cooperó. Nunca se le juzgó en vida. Los ateos llaman a los asesinos como Stalin, Mao y Pol Pot. Es decir, los ateos también condenan a Stalin, ¿eh? A Mao Zedong o Pol Pot también lo condenan. ¿Cuál es la declaración de los ateos? Dicen que eran ateos, pero eran ateos locos, como si la sola razón hubiese llevado a actuar moralmente a estas personas. Pero esos dictadores seguían muy razonablemente su creencia atea, de que sin Dios todo es permisible. La razón es una herramienta mediante la cual descubrimos lo que es la ley moral, pero no puede explicar por qué la ley moral existe. Para que exista la ley moral, Dios debe existir porque el fundamento, el presupuesto de la moralidad, de los valores morales objetivos, universales, inmutables, solamente se puede explicar por medio de la naturaleza de Dios, pero no por la teoría de la evolución. Vuelvo enseguida, hermanos. Está mi hijo, me está desconcentrando con el ruido. Vuelvo enseguida.
Muy bien, hermanos, continuemos. El estándar ahora de la moralidad. En el mundo ateo no hay un estándar moral. Aunque los ateos rechazan la moralidad objetiva de Dios, algunos ateos prominentes han juzgado a Dios ellos mismos al emitir sus propios 10 mandamientos. Los ateos han sido críticos con los cristianos por tratar de legislar la moralidad, pero los ateos están tratando de hacer exactamente lo mismo que hacen los creyentes. Están tratando de legislar sus nuevos absolutos sobre los viejos autoevidentes basados en Dios. Por ejemplo, muchos ateos son fervientes partidarios de los derechos absolutos al aborto, al matrimonio homosexual, la atención médica provista por los contribuyentes, el bienestar, los anticonceptivos y varios otros derechos. Pero ¿quién dice que esos son derechos? ¿En qué norma objetiva se encuentra el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción entre personas del mismo sexo y otros similares derechos morales? No hay un estándar moral en un universo ateo. Por lo tanto, los ateos deben robarle los motivos de los derechos morales objetivos a Dios mientras argumentan que Dios no existe. Sin Dios no existen esos derechos humanos. Los derechos humanos existen precisamente por la existencia de Dios. Dios le da un derecho, bueno, porque imagen y semejanza de Dios también los seres humanos, por eso tienen ciertos los derechos. Los ateos están atrapados en un dilema. Si Dios no existe, entonces no existen los derechos morales objetivos, incluidos todos aquellos que los ateos apoyan. Si Dios existe, entonces existen los derechos morales objetivos. Pero esos derechos claramente no incluyen el corte de bebé en el útero, el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros absolutos inventados en contra de todas las religiones principales y de la ley natural que es autoevidente. Es irónico que los ateos a menudo llamen a los teístas arrogantes, es decir, a los cristianos, a los creyentes arrogantes, por el hecho de someterse a Dios como la autoridad sobre la moralidad, cuando los ateos piensan que ellos son la autoridad sobre la moralidad. Sin Dios no existen los derechos humanos, sería solamente preferencias subjetivas, así que los ateos pueden creer y luchar por los derechos del aborto, el matrimonio homosexual, los derechos provistos por los contribuyentes, pero lo que no pueden hacer los ateos es justificarlos. Para ser un ateo consistente, no se puede creer que alguien haya cambiado el mundo para mejor. Una reforma política moral objetivamente buena es imposible en un mundo ateo. Lo que significa que lo que hicieron Wilberforce, lo que hizo también Lincoln, Martin Luther King para abolir la esclavitud y el racismo, no fue realmente bueno para un ateo. Eso, lo que hicieron ellos, no era bueno. Era simplemente algo diferente a lo que acostumbraban las personas de aquella época. Significa que se debe creer que rescatar a los judíos de los hornos no fue objetivamente mejor que aquellas personas que lo estaban asesinando. El racismo, el asesinato, el asalto, la violación son objetivamente incorrectos. Las personas tienen derecho a no ser perjudicadas. Pero eso es verdad, solo si Dios existe. Porque si Dios no existiera, no sería verdad que el racismo, el asesinato, el asalto y todo lo de la destrucción que causa el ser humano a otro, sin Dios, no se podría decir que eso está malo e incorrecto. Porque no existe lo bueno y lo malo, lo incorrecto, la moral, lo objetivo no existe en el mundo de los ateos. Si Dios no existe. En un universo ateo no hay nada objetivamente malo con nada en ningún momento. No hay ningún límite. En el mundo de los ateos no se puede condenar nada. Todo, absolutamente todo vale en este mundo que proponen en los ateos sin Dios.
¿Cuáles son las razones por las cuales se adopta el ateísmo? Son tres, son emocionales, morales y políticos. El problema no está en la mente, no son racionales, porque el propio ateísmo es irracional, es inconsistente, inconsecuente, porque incluso niega lo evidente, que hay un diseño, hay una armonía, hay un propósito, hay una intención en la creación de la naturaleza. Hay una complejidad en una bacteria, hay un diseño extraordinario. No lo aceptan, por lo tanto, el problema es otro que tienen los ateos. No es intelectual, no es racional. La razón o la evidencia no es el problema para los ateos. No tienen objeción intelectual contra el cristianismo, tienen una objeción emocional, moral o volitiva. ¿Han sido lastimados por los cristianos o piensan que han sido decepcionados de parte de Dios? Son temas emocionales ahí. Pero más a menudo, como han admitido también algunos ateos, simplemente no quieren renunciar a su autonomía y someter su voluntad a Dios. No están en una búsqueda de la verdad, abiertos a seguir la evidencia. Están en búsqueda de felicidad, no en una búsqueda de la verdad. Rechazan el cristianismo porque piensan que hacer lo que quieran los va a hacer mucho más felices. Así que el problema está en el corazón, no un problema de la cabeza. Se ha dicho que este tipo de ateo está buscando a Dios como alguna persona está buscando, o un criminal está buscando a un policía. Así también estas personas buscan a Dios. ¿Algún comentario, mis hermanos, de lo que estuvimos viendo en esta parte de la clase antes de comenzar a hacer las preguntas de lo que estuvimos viendo en esta sección? ¿O algún comentario de los libros que estuvieron leyendo que tratan sobre este tema que estuvimos tratando del relativismo y de los valores morales objetivos? Solo iba a comentar que es increíble que los ateos puedan tratar de encontrar la respuesta de la moralidad y la evolución. Es como muy loco, no tiene sentido. Porque si así fuera, incluso como ellos dicen o creen, hasta los mismos monos tendrían que tener moralidad y no es así. Exactamente. Entonces es muy loco esa idea. Perfecto. ¿Alguien más, mis hermanos? Mi hermano Pablito, yo creo que, eh, bueno, los ateos en sí son tan inteligentes que creo que, porque son gente muy inteligente, yo creo que ellos ven la evidencia no más que solamente no quieren creer por su dureza de corazón. Exacto. Eh, me recuerdo, bueno, creo que todos a lo mejor hemos visto la película Dios no está muerto, la uno especialmente donde ese chico universitario tiene que defender su causa ante el profesor que es ateo y el profesor al final era ateo porque odiaba a Dios. El, ese era el tema, era emocional, Mm, se había sentido decepcionado de Dios. Entonces no era porque realmente no creyera, sino porque no quería creer simplemente. Negaba por esa razón la existencia de Dios. muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Perfecto. Vamos a hacer algunas preguntas. Todo entonces, ahora activando los micrófonos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los dos problemas de el relativismo? Si fuera cierto, el mundo estaría lleno de contradicciones. Ese sería el primer problema. Si fuera verdad el relativismo, estaría lleno de contradicciones. Muy bien. Y la segunda, el segundo problema del relativismo.
decir que la verdad es relativa puede ser una declaración absoluta. Por lo Es el otro tanto, problema, ¿no? Se sería una contradice, contradicción. se contradice a sí mismo. Todas las ideologías, dice Nancy Peirce, y lo demuestra, lo indica en su libro, se contradice a sí mismo. Ese es uno de los problemas, lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Indique las características de los ateos respecto a la moralidad. Ellos niegan la existencia de la moralidad objetiva. ¿Qué más dicen los ateos con respecto a la moralidad objetiva? Le roban el libre albedrío y la moralidad a Dios. Perfecto. Para poder sobrevivir en ese mundo, necesitan el libre albedrío y la moralidad de los que creen. ¿Qué más? Afirma que el sentido de la moralidad es el resultado del proceso de la evolución, Muy bien. evolutivo. Perfecto. La moralidad entonces es el producto de la evolución. ¿Qué más? Son inconsistentes en sus En afirmaciones. sus afirmaciones, perfecto, sí. Son inconsistentes en sus afirmaciones. Porque primero dicen que es inmoral impedirle a los homosexuales adoptar niños de los orfanatos o que se casen personas del mismo sexo. Es inmoral, dicen ellos. Y más adelante en ese mismo artículo, no sé si se darán cuenta o no, revisarán los textos, bueno, lo escriben, pero dice, más adelante dice, la moralidad no existe. Primero dice que es inmoral y después dice no existe la moralidad. Es el problema que tienen los que escriben, que tienen esta ideología del ateísmo. ¿De qué está hecha la moralidad o de qué no está hecha la moralidad? La moralidad no está hecha de moléculas. Definitivamente no está hecha de moléculas. Perfecto. Es inmaterial. Es algo inmaterial. Pertenece al mundo de la metafísica. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para tener un estándar de justicia objetivo? Un juez objetivo e inmutable. Perfecto. Un juez que sea objetivo, inmutable, que no cambie, que sea inmutable. Perfecto. ¿Por qué la sociedad no puede proporcionar un estándar moral objetivo? Porque parte de la evolución de las especies se ha dicho que la moralidad puede surgir también de este contrato social que hacen las personas para que no se autodestruyan a sí mismos. Pero ¿por qué la sociedad no puede proporcionar un estándar moral objetivo? Por su inconsistencia, o sea, porque, por ejemplo, ¿qué regiría la moral? Usted daba el ejemplo de Hitler, o si no, era la de la monjita, o sea, no tiene Exacto. mucho sentido. Unos van a decir esto es malo, pero los otros van a decir que es bueno. Entonces, es muy inconsistente eso. Las sociedades varían. Claro, no Es existe una sola cambiante. sociedad, varían. Y las sociedades no crean la moralidad. La sociedad la descubren la moral, pero no la crean, no la forjan, no la desarrollan. ¿Por qué la evolución no puede explicar la moralidad? Porque la teoría de la evolución no la puede explicar, la moralidad. Porque tratan de explicar la moralidad por medio de la biología. Perfecto. Son dos campos totalmente diferentes. Son Algo dos inmaterial campos, y otro material. son dos campos, son dos categorías distintos. Claro, uno biológico, material, y el otro es inmaterial, pertenece a la metafísica. Por esa razón, no se puede explicar por medio de la evolución. ¿Qué? A ver, ¿dónde estoy ahora? Sí, eso es. Además que la evolución, la evolución es cambiante, cambia. En cambio, la moral es inmutable, no cambia. ¿Qué no existe en un universo ateo? Comience a enlistar todo lo que no existe en un mundo ateo, en un universo ateo. Dios. Bueno, no existe Dios. ¿Qué más no Las existe? leyes, No existen Leyes, las leyes, la moralidad, moralidad, la moralidad. ¿Qué más no existe en el mundo ateo?
libre albedrío, el libre albedrío, conciencia, la justicia. conciencia, la justicia, los derechos humanos, un estándar moral. No hay nada objetivamente correcto o incorrecto en el mundo de los ateos. No hay nada malo con nada. ¿Cuáles son realmente las razones por las cuales las personas optan por el ateísmo? Emocionales, Muy bien. ¿Están defraudados de cristianos o defraudados con Dios también? ¿Qué más? morales, Morales. Turek dice, una de las razones por las cuales este chico, dice él, este chico lo escribe en su libro, una de las razones por la cual este chico me comenzó a hablar de que ya dejó de creer es porque estaba teniendo conductas inmorales. Esa es la razón. Pero no era problema intelectual, porque nadie tiene problema intelectual. Un ateo no tiene problema intelectual. Son morales o emocionales. Y el otro, Volitivo, por voli- voluntad propia. volitivo. Es decir, piensa que si cree en Dios va a tener que responsabilizarse con Dios. Y piensa que si se responsabiliza con Dios va a dejar de ser feliz. Esa es la idea más extraña que encuentro en una ateo. Piensa que sin Dios sé más feliz. ¿No? Muy absurdo esa idea, ¿no? Los creyentes, de hecho, somos creyentes porque encontramos la felicidad que no pudimos encontrar en el mundo, la suprema felicidad, la más radical de las felicidades, la más completa, infinita y desbordante felicidad se encuentra en el cristianismo, con Dios, porque encontramos el propósito de nuestra existencia. Pero ellos piensan y se engañan a sí mismos que van a ser más felices. Es decir, para un ateo, todos los cristianos estamos tristes o estamos amargados, no sé qué se imaginarán con un creyente. ¿Eh? Somos personas infelices. Muy bien. Volvemos nuevamente a las. Mire, son las. Descansamos media hora, 10 para las 9. Le envío el link para la segunda parte y después le envío el examen. Me lo pueden entregar mañana el examen para que después descanse en la tarde. Pero nos retornamos a la segunda parte a las 10 para las 9. Nos vemos, mis hermanos.